Muchachos, bueno, primero que todo, un saludo para todos ustedes, tanto para los que están viendo en vivo como para los que luego lo van a ver en YouTube. Eh, Voy a empezar primero dejando claro que esta charla es para hacer el entrenamiento de los músculos respiratorios, para que entendamos cómo funciona la respiración, para que lo podamos incluso llegar a poner en práctica, pero con la salvedad de que esto no aplica para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un familiar enfermo con EPOC, si usted tiene un familiar con una enfermedad respiratoria, sea obstructiva, restrictiva, que tenga alguna patología, no considere que lo que vamos a aprender hoy le va a aplicar tal cual a esa persona. Posiblemente sí tenga beneficios, pero el objeto de esta charla no es con fines terapéuticos, el objeto de esta charla no es ser una terapia para alguien con una patología, sino que es para personas sanas que estén buscando mejorar su rendimiento y su salud con esta estrategia. Esta estrategia mal aplicada en una persona enferma puede incluso tener consecuencias adversas. Entonces, eso es lo primero que les quiero decir, porque yo sé que alguno puede tener su abuelita, una tía, alguien en particular con algún trastorno respiratorio y que luego de ver la charla diga, uy, qué bien, lo voy a aplicar con este familiar para que le ayude. Y digamos que ya frente a las patologías hay que tomarlo con pinzas, porque habrán unos ejercicios que le hagan bien y otros que incluso le puedan hacer daño. Entonces hay que ser muy cuidadoso. El ejemplo más sencillo es el EPOC. Uno sobreestimular los músculos inspiratorios y no trabajar los expiratorios en una persona con EPOC puede llegar a empeorar su condición y no es lo que queremos. Entonces, ya para esos casos puntuales, la recomendación es la de siempre, con responsabilidad. Consultar el médico, consultar el terapeuta respiratorio y que ellos sean los que guíen la intervención. Ya lo que vamos a hablar acá es para mejorar su bienestar y su rendimiento como personas sanas que practican una actividad física, bien sea ciclismo, running o triatlón, incluyendo la natación. Esto aplica para cualquiera de estos grupos. Entonces, ahora sí, luego de dar esa salvedad que era muy importante, porque estamos hablando de la salud de las personas, vamos a empezar a hablar de lo que es el entrenamiento de los músculos respiratorios. Pero primero, vamos a hacer unas claridades, ¿sí? Y es que vamos a subdividir todo el tema de la respiración y lo vamos a subdividir en tres partes: la ventilación, la respiración tisular y la respiración celular. ¿La ventilación qué es? El proceso mecánico mediante el cual yo ingreso ese fluido llamado aire a mis pulmones y luego lo devuelvo al medio. Esa inspiración y expiración van a ser la ventilación, ¿sí? Que en el cual vamos a llevar nuevamente el aire que está en el ambiente hasta el interior de nuestros pulmones y luego de nuestros pulmones vamos a devolver el aire al ambiente. Eso es lo que vamos a definir como ventilación. Es importante que cojamos todos estos conceptos porque al final es lo que nos va a dar la base fisiológica para entender lo que vamos a estar entrenando, que no es tan sencillo como a veces suena. Incluso muchas veces uno escucha algunos términos inadecuados como, yo entreno los músculos respiratorios para tener pulmones más grandes. Y ya vamos a ver de que eso es un error. La respiración tisular hace referencia a ese intercambio de gases que hay entre el torrente sanguíneo y la célula que va a utilizar el oxígeno como fuente junto con algún sustrato energético para producir energía.
Y por último, vamos a tener la respiración celular, que va a ocurrir en la célula, más precisamente en la célula muscular, que es la que nos ataña hoy. Y está ubicada ahí en las mitocondrias celulares, que es donde se va a utilizar, bien sea carbohidratos, glúcidos, más bien porque el carbohidrato es cuando lo comemos, glúcidos y grasas junto con el oxígeno, eso pasa en la mitocondria, repito, para producir energía, que es con la que nos vamos a mover cuando estamos haciendo utilización de ese metabolismo, abro comillas, oxidativo o aeróbico, el que predomina por debajo del umbral ventilatorio 2, del máximo estado estable de lactato, del FTP. El que predomina por debajo del FTP suele ser el metabolismo aeróbico y esa energía viene principalmente de las mitocondrias mm, como resultado de la respiración celular utilizando grasas o glúcidos. ¿Sí? Esto genera como consecuencia CO2 que va a la sangre, también hace parte de la respiración tisular, ese intercambio de CO2 desde el interior de la célula hacia el torrente sanguíneo. Este se moviliza por nuestro organismo hasta llegar nuevamente a los pulmones y en los pulmones pasa la barrera alveolar, vuelve al aire que hay dentro de los pulmones y por la ventilación lo volvemos a expulsar al medio. Entonces, cuando inhalamos aire, viene con una gran cantidad de, de sustancias donde ni siquiera la principal es oxígeno, pero hablemos, digamos, entre comillas, que lo que más nos interesa de esa mezcla es el oxígeno, porque no es lo que más tiene, pero es lo que más nos interesa para este proceso. Y cuando la devolvemos al medio, la devolvemos más cargada de CO2, liberando esa sustancia de desecho que vamos produciendo en el metabolismo celular. ¿Que por qué es importante liberarla? Porque cuando la liberamos en ese momento al medio, reducimos el pH de nuestra sangre y evitamos llegar a una acidificación del medio que nos pudiera llevar a claudicar el ejercicio, o sea, a detener su práctica. Y esto es muy importante y les estoy explicando todo esto porque ya más adelante nos vamos a dar cuenta que lo importante no es solamente tomar más aire, que muchas veces creemos que me faltó el aire y casi siempre esa sensación de falta de aire es falsa, es exceso de CO2. Cuando ustedes ven a un deportista respirando así, no le está faltando el aire. Es un deportista que le está sobrando el CO2 y los mecanismos del organismo para barrer ese CO2 y expulsarlo son sensados por unos capnoreceptores que se encuentran acá, cercano a la yugular, y le dicen al centro respiratorio, hey, te estás inundando de CO2, esto está muy ácido, hay que botar ese CO2. Y por eso hiperventilamos así, que ya también más adelante vamos a ver que no es la forma más funcional de hacerlo. Pero sí me interesaba que cogiéramos los conceptos de ventilación, respiración tisular, respiración celular. Son muy importantes. Uy, no me quiere pasar. Listo. Ahora sí. Entonces, la ventilación. Centrémonos ahora sí solo en la ventilación. Hay dos fases principales de la ventilación, que es la inspiración y la expiración. Y casi siempre la gente piensa que ambas son dinámicas. Hay algunas personas que dicen, no, no, es dinámica en la inspiración y pasiva en la expiración, pero la realidad es que es dinámica en la inspiración, o sea, necesita un esfuerzo para inhalar y para expirar tenemos un componente mixto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tomo aire, ¿cómo tomo aire? Yo no agarro aire con las manos y me lo empujo dentro de la boca y la nariz, sino que mis músculos respiratorios abren mi reja costal o el diafragma desciende y generan un espacio en donde están los pulmones.
que queda con vacío. Y por diferencia de presiones, en el ambiente que hay oxígeno, mientras que en el pulmón hay un vacío, ¿qué pasa? Ese fluido, que es el aire, ingresa a mis pulmones porque hay una menor presión. Se genera una presión negativa en mis pulmones y entra el aire dentro de ellos para llenar esos espacios que estoy generando al aumentar el diámetro de mis pulmones, al aumentar ese volumen total de mis pulmones, ingresa. ¿Y cómo logro eso? Mediante la contracción de mis músculos inspiratorios. Mientras que la expiración, incluso cuando no estoy haciendo ejercicio, es predominantemente pasiva. Los pulmones tienen algo que se llama retroceso elástico y es que son como una especie de goma. Entonces yo con fuerza los expando y apenas dejo de hacer fuerza, yo no tengo que hacer fuerza para expirar. Ellos retroceden y vuelven a su tamaño normal. No colapsan, no sacan todo el aire, pero quedan con un volumen residual, pero ellos retroceden en gran medida de manera pasiva. Entonces, ¿por qué es mixto? Porque cuando yo ya entro a hacer ejercicio y mi frecuencia respiratoria aumenta y yo ya no estoy respirando 15 veces por minuto, sino 35 veces por minuto, 40, y ya empiezo a aumentar mi frecuencia respiratoria, yo necesito expulsar más rápido ese CO2 para volver a tomar más rápido ese oxígeno y que se me acorte el ciclo de intercambio para estar eliminando más rápido CO2 y estar captando más rápido oxígeno. Y para eso yo no solamente dejo que el pulmón retroceda, sino que acompaño el movimiento por la parte muscular, acelerando la velocidad de deflación o de, sí, de pérdida de volumen de esos pulmones. Y ahí me ayudo con la musculatura expiratoria durante la ventilación. Eh, Me voy a saltar esta diapositiva y ahorita vuelvo a ella porque pues aprovechando de que estamos hablando de los músculos inspiratorios y expiratorios, se los traigo de una vez. Entonces, la inspiración la vamos a dividir en dos y es la inspiración costal y la inspiración diafragmática. Se las tengo acá en esta imagen. ¿Qué cuál es? La inspiración costal es esa que agranda, aumenta el volumen de la caja torácica de manera lateral, que está a cargo de cuáles músculos. El esternocleidomastoideo, que va de acá, del esternón, de la clavícula hasta la apófisis mastoides, y lo que hace es levantar la parte superior de la reja costal, el serrato anterior, los intercostales externos, que lo que hacen es agarrar las costillas, qué pena, yo me paro por acá, y alzarlas. ¿Para qué? Para generar ese espacio, ese vacío y que pueda ingresar ese aire allá a los pulmones. Y por eso salen las costillas, se ven más y crece el volumen de la caja torácica. Esa es la respiración torácica. Y está la respiración abdominal, que es generada por el diafragma. El diafragma es esta cúpula que se ve acá abajo, está aquí en la base de todas las costillas y cuando se contrae, él desciende y empuja el contenido de nuestro abdomen hacia adelante. Intestinos, estómago, los empuja hacia adelante para generar un mayor volumen pulmonar. Esos son los dos tipos de inspiración. ¿Se pueden hacer mixtos? Claro que sí, se pueden hacer mixtos. ¿La mayoría lo hacemos mixto? No, la mayoría hacemos una respiración costal, no abdominal, y es uno de los aspectos que vamos a estar dejando de aprovechar, y ahí uno de los principales aspectos que podemos mejorar con el entrenamiento de los músculos respiratorios, y es estimulando el diafragma para tener una inspiración más completa. Y ya van a ver los beneficios que esto trae y por qué los trae.
Músculos expiratorios, pared abdominal, los, el recto anterior, que son los cuadritos, ¿cierto? Que van a hacer ¿qué? Empujar para adentro el contenido abdominal, empujar para arriba el diafragma con ese contenido abdominal, acelerar esa salida de aire de los pulmones y también los intercostales internos, que ellos van a cerrar la caja torácica, también con los transversos torácicos y lo que van a hacer ahí es reducir el espacio de los pulmones para acelerar ese retroceso elástico y acelerar esa salida de aire de nuestros pulmones para poder volver a inhalar más rápido. Ahorita volvemos a estas diapositivas. Ahora sí, vengo para acá. Las zonas pulmonares. Estas son conocidas como las zonas de West. Y este es una foto de nuestro pulmón derecho. Nuestro pulmón izquierdo es un poquito diferente, pero sigue básicamente las mismas zonas, por así decirlo, pero el pulmón derecho es más fácil de explicar que el izquierdo. Entonces, nos vamos a dividir en tres zonas. Una zona superior, media e inferior. ¿Qué es importante acá? En el pulmón están pasando dos fluidos. Uno que es el aire gaseoso, ¿sí? Con una densidad mucho menor y ese cuando entra el pulmón, ¿hacia dónde va a ir? Hacia arriba. Y el otro fluido que tenemos es la sangre. Y esos dos fluidos interactúan entre sí, porque la sangre le lleva el CO2, el alvéolo donde están que están los pulmones le entrega el oxígeno y luego sigue la sangre ya con el oxígeno que recibió. Ahí voy a hacer una pequeña pausa, me voy a volver un pasito. El pulmón está, dentro del pulmón vamos a encontrar bronquios, que son los tubos. Acá lo voy a mostrar, este tubo que está entrando acá se va a ir ramificando cada vez más, 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 más. No es que el tubo entró y ya es una bolsa ahí adentro, no. Es una ramificación que se va haciendo dentro del pulmón. Esos bronquios se van a convertir en bronquiolos, luego en bronquiolos terminales y por último en alvéolos. Los alvéolos son unos saquitos chiquititicos, chiquititicos, que ahí es la parte final. Tienen una membrana súper chiquita, tan chiquita junto con el capilar por donde va la sangre. Son tan pequeñitas las capas que a través de ellas, por presión, por gradientes de presión, pueden pasar, pueden pasar estos gases, el oxígeno y el CO2. También en eventos patológicos o de altura extrema puede llegar a pasar líquido y eso se conoce como un edema pulmonar, que no es lo que estamos hablando acá, solamente les comentaba ahí pues el puntico. Entonces, en ese alvéolo, que es lo que vemos acá, ese último saquito, último, último por allá, ¿cómo está en la zona uno? En la parte más arriba del pulmón, súper inflado. ¿Por qué? Porque el aire va hacia allá por su densidad. Al ser de una densidad mucho más bajita, va a estar insuflando más esos alvéolos de la parte superior. Además que no hay nada que lo esté aplastando. Mientras que en la zona 3, en la parte más inferior, va a estar todo el peso del mismo pulmón estripando ese alveolito y va a haber una mayor cantidad de flujo sanguíneo, porque por gravedad, ¿dónde va a ir el líquido? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces, lo normal ahí es que vamos a encontrar mucho más sangre en esta parte. Y en la zona 2, no confundir con la zona 2 de entrenamiento, en esa zona media del pulmón, lo que vamos a encontrar es una especie de balance. Está medio inflado, bien inflado, podemos decir más bien, y hay un buen flujo sanguíneo. Entonces, acá en este punto digamos que es donde mayor proporción de intercambio gaseoso vamos a encontrar. Más CO2 vamos a estar retirando de nuestro organismo y más oxígeno estamos captando para llevar a todo nuestro organismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque volvemos acá. Si yo solo tengo una respiración costal,
yo estoy aumentando el tamaño sobre todo de la zona uno, zona 2, también de la zona 3, pero no le estoy quitando la presión del diafragma a esa zona 3. Pero si yo activo el diafragma, que está acá, y desciende el diafragma, ¿qué me va a generar espacio acá? Va a tensionar ese tejido hacia abajo y va a generar un mayor espacio en los alvéolos de la zona 3, ¿sí? De la zona 3 de West, no de Andy Cogan, de la zona 3 de West. Y así voy a mejorar mi ventilación en una zona que está muy perfundida, o sea, que ya de por sí tiene un muy buen flujo sanguíneo. Y voy a optimizar esta zona, voy a mejorar mi intercambio gaseoso en esta zona. Y es cierto, ustedes me dirán, Pablo, pero ¿para qué? O sea, yo ya estoy saturando al 98%, no puedo saturar al 105%, es imposible. Entonces, ¿eso para qué me va a ayudar? Es cierto, no vas a saturar más. ¿Qué sí vas a lograr? Saturar igual, pero con menos pulsaciones por minuto, con menos número de respiraciones por minuto, o sea, con una percepción mucho más fácil desde el me siento alcanzado y desde la percepción y durabilidad del esfuerzo. Ese es el objetivo. El objetivo no es saturar mejor, porque muy posiblemente ya vamos a estar saturando bien a expensas de una hiperventilación, sino que el objetivo con esto es, a la misma intensidad, tener un poco menos de frecuencia cardíaca, un poco menos de frecuencia respiratoria y por lo tanto un poco menos de fatiga de estos músculos respiratorios y digamos que una reserva cardíaca para poder poner un poco más de intensidad más grande. Por eso venía esto de los músculos y luego les explicaba las zonas de West. Voy a dejar ahí un un tiempito para responder algunas preguntas que tengan hasta ahí y luego vamos a ir a los beneficios y al cómo entrenarlo. Entonces, ahí les abro 2 minuticos. Si alguno tiene alguna pregunta sobre toda esta primera parte que es más anatómica, más fisiológica, eh, le agradezco si la puede comentar en el chat o incluso decir que si puede prender el audio y hacer su pregunta por audio también es válido. Muy buena pregunta, Jorge. Lo ideal es empezar a respirar con el diafragma, ¿cierto? Ojalá tengamos una capacidad de utilizar la mayor cantidad de músculos inspiratorios. No se trata de volver una respiración 100% diafragmática, sino ojalá que sea lo más mixta posible, ¿cierto? Que tenga una gran participación del diafragma, mientras que lo acompañamos también con esos músculos accesorios que tienen esa respiración más costal. La frecuencia cardíaca está correlacionada con las respiraciones por minutos. Sí, así es. Pues no tiene una correlación directa. No es que si yo estoy respirando a 20 respiraciones por minuto, mi corazón debe ir a tanto. No, no es ese tipo de correlación directa. Pero sí, cuando yo logro, mediante unas respiraciones, unas ventilaciones, mejor, de calidad, disminuir mi frecuencia respiratoria, no porque me estoy aguantando el número de veces que respiro en minutos, sino porque son más profundas y con un mejor intercambio gaseoso va a mejorar también mi frecuencia cardíaca. Que recuerden que mejorar mi frecuencia cardíaca es disminuirla porque eso implica que estoy haciendo un menor esfuerzo. Muy buena pregunta. ¿La expiración debe ser rápida o lenta? La expiración debe ser funcional, o sea, debe responder a las demandas del ejercicio, pero siempre va a ser positivo que el gasto sea lo menor posible. Entonces, a ver, ¿cómo te explico esto? El gasto es lo menor posible cuando es lo más lenta posible, pero si mi necesidad de estar inhalando oxígeno y exhalando oxígeno implica tener una mayor frecuencia respiratoria, es necesario que yo esté preparado para acelerar mi frecuencia expiratoria, o sea, aumentar mi frecuencia ventilatoria para poder expirar más rápido. Por eso hoy vamos a decir
que no solamente queremos entrenar los músculos inspiratorios, como el diafragma, sino también los expiratorios, porque claro, es mejor que yo esté respirando más lento, pero si voy a apretar, tengo que tener la capacidad de utilizar bien, de manera eficiente, esos músculos expiratorios para botar ese aire rápido y volver a tomar otra vez y que sea otra respiración profunda. Porque si yo no tengo entrenados los músculos expiratorios, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo yo puedo estar respirando? Claro, ahí están siendo respiraciones rápidas, pero profundas, tanto en la inhalación como en la expiración. Muy diferente a esta respiración, como de Chihuahua, que es una respiración muy rápida, pero muy superficial. Entonces, como es tan superficial, es una exhalación, perdón, muy corta y mi pulmón queda lleno de CO2, no lo alcanzo a botar. Y cuando vuelvo a inhalar, ese pulmón ya está lleno, pero no de oxígeno, sino de aire con CO2. Entonces, yo lo que quiero es también poder botar bien mi aire para que cuando vuelva a tomar sea un aire mucho más refrescado, mucho más lleno de oxígeno y que no que ya tenga mi pulmón muy ocupado por un aire más saturado de CO2. Entonces es importante tener ambas capacidades. No sé, Jorge, si fui claro o muy enredado. Dale, Jorge, gracias. Creo que no tenemos más preguntitas, entonces continuemos con los beneficios. Listo. Primer beneficio. Acá les voy a hacer esta claridad porque es importante. Y es que no vamos a desplazar de manera significativa ni el máximo estado estable de lactato, ni el umbral ventilatorio 2 ni el umbral de lactato 2. Vamos a desplazar un poquito hacia la derecha, solo un poquito hacia la derecha, el VO2 máximo, y esta flechita hace referencia al tiempo hasta la extenuación. O sea, acá me equivoqué yo poniéndola, solo quiero dar esa claridad, porque no es que se vaya a desplazar el umbral ventilatorio 2 hacia la derecha y que yo vaya a tener un FTP más alto. Lo que va a mejorar es mi tiempo hasta la extenuación. O sea, voy a ser capaz de pasar en este mismo lugar más tiempo. Voy a ser capaz de durar más tiempo en mi FTP. Si en este momento usted tiene calculado su FTP y es capaz de pasar, no sé, 35, 40, 45 minutos en su FTP. La idea entrenando estos músculos respiratorios es que ya no sean 40 minutos, sino 43, 45 minutos, porque vamos a disminuir la fatigabilidad de estos músculos, que son condicionantes en la eliminación del CO2, en la captación de oxígeno, para poder mantenernos en ese estado estable. Porque en teoría, y ojo que esto es muy importante, si mi FTP es mi máximo estado estable, que no es lo mismo, pero por efectos prácticos hoy vamos a decir que es lo mismo, ¿cierto? Pues si estoy en un estado estable, en el máximo estado estable, pero estado estable debería poderme quedar ahí mucho tiempo. Pero entonces, ¿por qué al minuto 40, 45 ya no puedo seguir ahí? ¿Por qué me ahogo? Porque ya no puedo más. Es porque esa musculatura respiratoria empieza a fatigarse, deja de hacer su trabajo con la eficiencia que lo estaba haciendo al inicio del entrenamiento y aunque mis piernas estén bien, yo me quedo sin aire, pero voy a la misma intensidad que iba hace 20 minutos y hace 20 minutos sí tenía, abro comillas, uso la expresión, tenía aire y ahora no, y voy a los mismos vatios. ¿Qué pasó? Usted estaba comiendo bien, sigue con sustratos energéticos dentro de su organismo, sigue con buen aporte de carbohidratos, el sustrato energético sigue ahí, las piernas no han reventado. ¿Qué pasó? Que esa musculatura respiratoria se fatigó, cualquiera de las dos, o la inspiratoria o la expiratoria. Por ejemplo, les cuento mi caso, yo que me hice la prueba de esfuerzo y además de eso hice una ergoespirometría. Yo me fatigo más rápido de los expiratorios que de los inspiratorios. ¿Y eso a qué lleva? A que luego de un periodo de tiempo en ese umbral,
mis músculos respiratorios van perdiendo eficiencia, van dejando de sacar ese aire con mayor proporción de CO2 de mi organismo y no es que me empiece a desaturar la sangre. Si ustedes me miden la saturación, sigue saturando bien. Sino que ¿qué empieza a pasar? Se me empieza a acumular el CO2 en la sangre. Empieza a acidificarse el medio y empiezo a tener un patrón respiratorio no funcional. Una respiración mucho más rápida y superficial, involuntaria. Y ahí ya se viene en picada toda esa cadena respiratoria y termino claudicando el esfuerzo. Entonces, ¿para qué nos va a servir el entrenamiento de músculos respiratorios? Primer beneficio, para aumentar el tiempo hasta la extenuación y desplazar ligerísimamente el VO2 máximo a una mayor intensidad. Segundo beneficio, para aprovechar de mejor manera las zonas de West, para poder activar esa musculatura del diafragma, que yo les soy sincero, yo soy un respirador supercostal y me ha costado mucho aprender a utilizar el diafragma. Aún hoy me cuesta muchísimo. ¿Y cómo hago para trabajar esto? En las sesiones de zona 2. Trabajar esto no zona 2 de West, sino las de zona 2 y las normales que hablamos todos los días de entrenamiento suave. Trabajar esto en una sesión de zona 4 muchachos, es casi que imposible. Uno ahí va concentrado en la intensidad, uno la va dando con todo y uno estar pensando en cómo respiro con la barriga es muy difícil. Incluso me termina generando más perjuicios que beneficios, sobre todo cuando estoy apenas comenzando a realizar mi entrenamiento de músculos respiratorios. Entonces lo hago en los entrenamientos de zona 2 y me concentro en unas respiraciones profundas que estén empujando el diafragma hacia abajo, que mi contenido abdominal esté saliendo hacia adelante y ahí voy a estar garantizando que haya una mejor ventilación en la zona 3 en la zona más inferior del pulmón y esté mejorando, por lo tanto, el intercambio gaseoso. Y los invito a hacerlo. Yo lo he hecho en banda, lo he hecho en simulador. Pónganse en zona 2 y cuando vayan ahí en zona 2 en la mitad del entreno, por un minuto, concéntrense en la respiración e intenten aumentar el volumen inspiratorio. Y no se trata de hacer una respiración como exageradamente fingida. No, 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 no. Mantienen su misma frecuencia respiratoria que traían, solamente que la intentan hacer un poquitico más profunda a expensas de bajar ese diafragma, de sacar esa barriga y se van a dar cuenta de que sus pulsaciones bajan 2 a 3 pulsaciones mientras ustedes están haciendo eso. Y apenas se distraen, ¡pum!, vuelven al lugar donde estaban antes. Pero mientras lo van haciendo, se van a dar cuenta de que les va a disminuir unos 2 o 3 punticos la frecuencia cardíaca y es chévere porque la idea es practicarlo bastante mientras estamos ahí en las zonas suaves y ya cuando lo tengamos 100% dominado, se puede poner en práctica también en zonas intermedias y bueno, ya en un nivel muy avanzado, incluso ahí cercanos al umbral. Y nos va a mejorar o va a disminuir la fatiga de esta musculatura respiratoria, por lo cual va a disminuir también esa incapacidad de trabajo respiratorio que normalmente es reversible con reposo. Acá lo que queremos es postergar esa incapacidad. Va a generar, digamos que una menor utilización de músculos accesorios, porque cuando yo me empiezo a ahogar y se me empiezan a fatigar unos músculos, echo mano de otros menos eficientes y empiezo a respirar casi que hasta con las cejas y obviamente eso genera una ineficiencia, eh, y al final lo que voy a mejorar es ese mismo tiempo hasta la extenuación por este mecanismo de disminución de la fatiga de los músculos respiratorios, que si no lo hago me va a llevar a una hipoventilación porque los músculos están cansados y a una disminución del oxígeno y un aumento del CO2, que eso es la hipercapnia en la sangre, que me van a llevar a lo mismo, a claudicar mi esfuerzo. Ahora sí, ¿cómo se entrena?
Les voy a hablar primero del gold estándar, el deber ser, lo que deberíamos realizar, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor. Dispositivos como este, como el Aerofit, hay más dispositivos, hay unos dispositivos que son válidos, útiles desde los 500, 550.000 pesos, que cuando yo les digo válidos y útiles es porque yo voy a poder comprobar, no solo sentir, sino comprobar cuánto he mejorado, voy a poder estar testeando y retesteando mi avance, mi progreso en el plan de entrenamiento de los músculos respiratorios. Eso lo voy a poder hacer con estos dispositivos. Voy a poder cuantificar la carga que estoy prescribiendo, o sea, voy a decir, venga, la fuerza inspiratoria máxima mía es X y vamos a entrenar entre el 50 y el 60% de esa resistencia. Y de estas bolitas se va a graduar esa resistencia, esta para la inhalación y esta para la exhalación. Entonces, se gradúan y así yo trabajo esas musculaturas a los porcentajes que son más eficientes para mejorar. Como se prescribe la fuerza en otras partes del cuerpo, aunque hoy en día se prescribe más por velocidad, ¿cierto? Pero así se hace en el Gold Standard, ¿sí? Entre el 30 y 60%, series de más o menos unas 30 repeticiones, cuando se hacen entre el 30 y 60%, en sesiones que pueden ir desde los 10 hasta los 30 minutos, 3 a 5 veces por semana, entre 6 a 9 semanas alcanzamos los máximos beneficios de esta estrategia. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si yo hago esto 2 veces, esto no me va a generar un cambio. Esto no es trampa, esto no es dopaje, esto es entrenamiento. Y como ustedes, si salen a montar en bici o a trotar o a nadar 2 veces en su vida, no van a percibir ninguna mejora, pues con esto tampoco. Será necesario realizarlo mínimo unas 4 semanas para empezar a percibir unos beneficios reales y entre la sexta y la novena semana estaremos alcanzando como ese mayor potencial de este tipo de estrategias. Entonces, ya saben, ideales, y acá es una foto pues de uno de los dispositivos que tienen estos mecanismos, aplicación en el celular, te permite a ti controlar hasta dónde empujar en la exhalación, hasta dónde empujar en la inhalación o jalar, como se diga. Y están estos otros dispositivos que son mucho más sencillos, que también son graduables, tienen esta tuerquita y que se pueden ajustar, ya saben, una percepción. Acá ya no vamos a hablar de porcentajes del máximo, sino una percepción 5 a 7 sobre 10 en esa dificultad para inhalar y exhalar. ¿Qué problemas tiene o qué limitaciones tiene? Que no se puede testear y retestear, porque pues uno no puede decir, uy, me mejoró tanto por ciento mi fuerza. No, que sí se puede entrenar es una ventaja, que es mucho más económico. Esto lo consiguen en la tienda Tresol por menos de 50.000 pesos. eh, y es una opción válida. Es una opción válida, no es la mejor, no es la ideal. Ustedes saben que por más que nosotros vendamos esto en la tienda, pues yo no les voy a decir mentiras acá. Eso siempre es algo que es fundamental en nuestras políticas de Tresor, es que siempre creemos de que lo que se puede medir es más fácil de comprobar su proceso de mejora y para eso esto sería lo ideal. Pero si a usted le parece que la inversión de pues, este dispositivo como tal, creo que vale más de 1 millón, es muy alta por algo que hace parte de unas ganancias, no diría yo marginales, pero obviamente no principales como lo es el entrenamiento de por sí, pero usted igualmente lo quiere entrenar, aún sabiendo de que va a perder algo de precisión, esta puede ser una opción. Entendiendo que antes la gente no tenía potenciómetro ni banda de frecuencia cardíaca y salía a montar en bici y mejoraba, que hoy en día mejoran mucho más y por eso se rompen los récords en todo lado, por eso caen las marcas de maratón. Claro, es gracias a que podemos medir, podemos cuantificar, podemos prescribir la carga de manera más precisa. Pero si usted no quiere disponer de ese recurso, puede hacer utilización de uno de estos dispositivos
para acompañar su entrenamiento. A mí me gusta mucho, es más, yo por acá tengo el mío, pues ahí para no dejar acá la grabación, pues no me paro por él, pero yo tengo el mío y yo lo utilizo sobre todo como complemento. Miren, es muy útil. ¿Yo cómo lo hago? Y les voy a ir a contar ya más a modo de testimonio. En las tardes, en la mañana entreno o al mediodía entreno y luego mientras voy subiendo, no sé, de Medellín a Río Negro, que yo vivo en Río Negro, que es un viaje de 40 minutos, a la boca y hágale ahí mientras va subiendo, con cuidado de no exagerarme en la de ventilación que termine mareado manejando, ¿cierto? Con prudencia, pero en esos 40 minutos de trayecto hago 30 respiraciones, descanso un minuto, 30 respiraciones, descanso un minuto. Acuérdense que no se trata de poner eso así apretado y que a uno se le estén saliendo los ojos porque no es al 90%, no es al 75%, no es al 85%, es entre el 50 y 60% de la resistencia en este dispositivo, en una percepción de 5 a 7 en este. Entonces, una percepción tolerable, tolerable. Y así lo hago yo, pues en este momento no lo estoy haciendo, lo hice para la maratón. Pues en este momento ya ando mucho más relajado. Pero cuando ya uno está como en peliculado para, uy, llegar al mejor número posible, es una buena herramienta. Entonces, muchachos, terminamos ahí, vuelvo a leer preguntas. Acuérdense de utilizar estos espacios, que esa es la idea de que lo vean en visto. Eh, Aumenta ligeramente el VO2 máximo, muy ligeramente, pero tiene alguna evidencia de que aumenta el VO2 máximo, pero les soy claro. Ojo con esto, muchachos. La evidencia más importante que tiene es la de mejorar el tiempo hasta la extenuación. El TTE es lo que más mejora. La evidencia que ha mostrado que mejora eh, el VO2 máximo es más limitada y menos concluyente, pero también existe. Les voy a dejar en el chat, antes de seguir leyendo las preguntas, un código porque se conectaron a la charla, entonces les voy a dejar un código de descuento para la tienda Tresol para el incentivo respiratorio. Ese código aplica para el incentivo respiratorio que tiene un descuento más grande del que normalmente les dan sus entrenadores para este dispositivo, por si alguno se anima y quiere empezar a hacerlo. Listo, ahora sí voy a empezar con las preguntas. ¿Cómo se debe respirar con el segundo aparato? Andrés, muy buena pregunta. Te lo pones en la boca, él tiene como unas pestañitas que deben ir por debajo de los labios, lo gradúas a la resistencia que tenga una percepción más o menos de 6 la dificultad inspiratoria y expiratoria, con la mano opuesta a la que lo estás sosteniendo, vas a cerrarte la nariz, vas a tapar la nariz y ahí lo vas a hacer. Incluso voy a traer el mío para que sea un poquito claro. Listo, por eso tengo el mío. Entonces lo vas a hacer así. Vas a graduarlo de esta perillita que tiene acá abajo, vas a ponerlo en la boca y con la otra mano te tapas la nariz, evitando que haya fugas como por los cachetes o por otro lado, pero la formita que tiene esto, pues es suficiente para que eso no pase. Juan, muy buena pregunta. Cuando dices que la adaptación máxima se alcanza entre las semanas 6 y 9, es decir, que después ya no hay una mejora significativa, yo les traigo lo que dice la evidencia científica, ¿cierto? Para mí no tiene mucho sentido. Para mí una debería poder seguir mejorando, ¿cierto? Solamente que lo que se mejora después de la novena semana es mucho más poquito. Eso sí, si a la novena semana dejas de practicarlo, pues lo que va a pasar es por el principio de reversibilidad, vamos a volver a donde estábamos al inicio. O sea, si yo dejo de entrenar, mejoro, 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 mejoro. Dejo de entrenar, empiezo a empeorar, 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 hasta que vuelvo al estado que estaba antes de comenzar el entrenamiento. Entonces, que posiblemente se demore unas 2 o 3 semanas en ese desacondicionamiento de los músculos respiratorios, porque tenemos la ventaja que al seguir practicando actividad física, sigue habiendo un estímulo sobre los músculos respiratorios, entonces no creo que se pierda pues en 4 o 5 días, pero,
pero sí la evidencia dice que ese pico como de adaptaciones se alcanza entre la sexta y novena semanas. Yo creo que de ahí en adelante se sigue mejorando, pero ahí yo así estoy diciendo, yo creo, no tengo un paper ni una evidencia para sacarles, que uno seguirá mejorando, pero ya unas ganancias ahí sí, mucho más marginales. Marco, muy buena pregunta. Las marcas de entrenamiento que simulan altura restringiendo la entrada del flujo de aire, la evidencia científica no tiene pues no tiene evidencia de que funcione. Realmente se ha demostrado con los estudios que utilizarlas disminuye el rendimiento, no lo mejora. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando ellos dicen que simulan altitud, ellas no le están quitando porción de oxígeno al medio, lo único que están haciendo es aumentando la concentración de CO2 dentro de la máscara. Y eso no mejora ni la perfusión y tampoco mejora como tal la ventilación, pues la capacidad de los músculos respiratorios. Incluso hace un tiempo teníamos un estudio muy chévere de eso que mostraba cómo la utilización de esas máscaras en los días de alta intensidad, en un periodo de 2 meses, los dividían en dos grupos y el grupo que usaba la máscara mejoraba menos que el que no usaba la máscara. Porque el hecho de no usar la máscara lo que generaba es que pudieran poner más intensidad y mejoraban más al haber realizado más intensidad versus haber realizado menos intensidad. Acuérdate que igualmente cuando uno habla de entrenamiento en altitud, la mejor fórmula, y eso sí evidenciado a nivel científico, es vivir alto y entrenar bajo. Esa es la mejor fórmula, que se llama una fórmula high-low, que yo voy, vivo en la altitud, no sé, 2000 metros, 2700 tipo Santa Elena, por eso hay tantos profesionales que van y se quedan en Santa Elena, porque vienen en Santa Elena y bajan a entrenar hacia Barbosa. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Duermen en altitud mientras están acostados, durmiendo en su rato del día que no están entrenando, aumenta la producción de glóbulos rojos por hematopoiesis, ¿cierto? Entonces empiezan a generar más eritropoyetina, eso les lleva a generar más células rojas en esa parte del día. Y ya cuando van a entrenar, se bajan mucho más, que pena la redundancia, abajo sobre el nivel del mar y ahí, al haber más oxígeno, pueden generar más intensidad en el entrenamiento y eso los lleva a generar más adaptaciones. ¿Cuáles son los entrenamientos que vale la pena realizar en altitud? Los entrenamientos de zona 2, los totalmente aeróbicos, los suavecitos. Si yo voy a hacer un fondo relativamente suave, vale la pena ir a hacerlo en altura y volver. Pero si yo tengo que hacer intervalos y así, es mejor hacerlos hacia abajo. Incluso si ves, por ejemplo, los training camps en altura de la mayoría de los equipos en Europa, van y se quedan en lo alto de una montaña y bajan siempre a entrenar abajo, porque esa es la mejor fórmula. Eh, Se deben hacer primero ejercicios sin el dispositivo para acostumbrarse y ejercitar el sistema respiratorio. O se puede hacer uso de uno al dispositivo. Puedes iniciar de una vez con el dispositivo. Como esto es graduable, pues uno lo abre del todo y es muy fácil. Pues, o sea, no genera casi ni resistencia. Yo arrancaría, pues genera una resistencia, pero muy bajita. Entonces puedes arrancar de una vez. Hay una tercera opción. Usted definitivamente no quiere gastarse ni un peso, ni estos que son baraticos. Ponga los labios así. Va a terminar babeado. Es de todos los métodos el menos eficiente. Eso le cansa a uno un montón esta parte de la boca, pero va a generar algún incentivo. Yo sí le recomiendo que al menos pues este sea como la versioncita de entrada. Una cosa que es muy válida es utilizar estos y ya cuando yo me dé cuenta de que tengo la disciplina, de que tengo el juicio, que sí de verdad le estoy sacando provecho usándolo 2, 3 veces por semana, bueno, bueno, dos, no, ojalá 3 a 5 veces por semana y ya de pronto digo, bueno, muy bacano, le voy a invertir algo más, chévere. Cuando se está entrenando, Andrés pregunta, ¿se debe expulsar el aire lo más rápido? O sea, yo debo expulsar el aire lo más rápido. Cuando yo estoy entrenando mis músculos respiratorios, sí, ese es el objetivo. Inhalar lo más rápido posible y exhalar lo más rápido posible. Ah, bueno, por acá
alguien que está como usuario en Zoom dice que ya le llegó el de él. Jorge, alguien que sufra de asfixia lo puede usar. La asfixia, si por ejemplo, ahí es una pregunta muy buena. Si es una enfermedad obstructiva, como lo es el EPOC, que dificulta la salida del aire, sí lo puede utilizar, pero ojo que debe centrarse no en la inspiración. Casi que inspire normal y entrene son los músculos expiratorios. Eso es lo que debería hacer. Pero ya si hay una patología puntual, yo sí te recomendaría que lo hables con el médico que te esté tratando, porque no conozco, pues como el origen de tu asfixia, ¿cierto? Que tú ahí nos copias. Entonces sería irresponsable de mi parte decir, sí, hazlo así, sino que hay que entender si es restrictivo, obstructivo y cuáles serían las indicaciones ya puntuales del médico para entrenarlo. ¿Cómo se ve la mejora en los que vimos? Eh, esta pregunta es buena. Jorge Luis dice, ¿cómo se ve la mejora en los que vivimos en la costa, ya que acá hay más oxígeno que en el interior? Jorge, no pasa absolutamente nada. Digamos que sí, es verdad, hay más oxígeno, el aire es más denso allá, por lo cual hay más oxígeno concentrado como tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está tranquilo, esto no va a servir para nada. Pero ¿esto para qué nos va a servir? Para que esos músculos no se fatiguen tan rápido. Y tú, por más de que haya oxígeno en el medio, tus músculos respiratorios, cuando vas a tope, también se cansan. O sea, es posible que tú, estando en la casa, tranquilo, viendo las respiraciones en reposo, nada cambie. Viendo las pulsaciones en reposo, nada cambie, pero vas a mejorar tu tiempo hasta la extenuación y esa duración, sobre todo esa capacidad de pasar más tiempo en el FTP. Ahí te vas a dar cuenta de que mejoraste, porque vas a decir, uy, antes yo solamente era capaz de hacer 35 minutos en el FTP, ya soy capaz de hacer 38, que pues 3 minutos, 3 minutos más en esa intensidad. Tampoco les voy a decir que esta estrategia y estos dispositivos van a hacer que pasen de 30 minutos a 1 hora. Para lograr eso, vamos a tener que utilizar estos dispositivos, más muchas cosas del entrenamiento, más cosas de nutrición. Esto es solo una cosita más para seguir sumando con todo lo otro. Carlos pregunta, actualmente vivo a 2.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Se recomienda hacer los ejercicios de respiración con el segundo aparato? Sí, muchachos, es que se les recomiendo a todos. O sea, esto es algo que todos en cualquier altitud sobre el nivel del mar, y esa pregunta es muy buena porque a veces uno cree que es obvio y no, pero a cualquier altitud sobre el nivel del mar esto le va a servir, que es lo mismo. Pues yo les muestro esto porque este es el que yo tengo, pero por ejemplo, Daniel Muñoz, que corre en el NU, él tiene el Aerofit y con ese es que hace su entrenamiento de músculos respiratorios, con el Aerofit. Su trabajo, él está dispuesto a invertirle porque pues de eso vive, ¿cierto? Y yo sé que hay algunos de acá que también son muy gomosos, yo soy muy gomoso, pero la verdad es que pues, con este me voy por bien servido y ya, no le meto más a eso. Pero pues sí lo he utilizado, les confieso que sí he utilizado el Aerofit por experimentar. Me lo han prestado, obviamente luego hay que lavarlo muy bien porque pues uno babea eso un montón, pero es muy bacán, la verdad es que es muy bacán. Alexandra pregunta, ¿este dispositivo también sirve para entrenar los músculos respiratorios? ¿Se puede tener el mismo resultado que con el que nos mostraste, que es más sencillo? Y nos manda una foto que son unas peloticas. Mm, sí, sí, pero ¿cuál es el problema de ese que tú nos muestras? Ese es más para personas que están queriendo apenas reclutar esos músculos y que están en unas fases muy iniciales y no tiene la posibilidad de graduar la intensidad como si lo tiene este, ¿cierto? Entonces yo prefiero este, que sí se puede graduar la intensidad dándole vueltas a esta perillita y poner más resistencia o menos resistencia. Ahí es simplemente empujando más o menos y sosteniendo el empuje para ir levantando las peloticas. Entonces, no es el ideal. Este yo creo que sería mucho mejor.
Julián, muy buena pregunta. Aerofit es como el estándar, pues como el más famoso del mercado. Las otras marcas, en este momento, te soy sincero, se me olvidan. Pero copiame porfa al WhatsApp. Yo sé que todos ustedes tienen mi número, sin lío se lo puedes pedir a tu entrenador y te paso otras opciones, pero para que te hagas a la idea, todas son de cientos de miles de pesos colombianos o de cientos de dólares, ¿cierto? Ya para que esté por debajo de 100.000 o incluso de 50.000, ya tienen que ser de estos dispositivos que son más sencillitos. Pero hay unos que son más baratos que el Aerofit y que también cuantifican la carga de manera mecánica, que no tienen la aplicación y que no tienen ¿cómo se llama esto? Como la parte digital, pero que sí tienen unas rosquitas mucho más bacanas, por así decirlas, y con medidores en milímetros de agua, y ahí uno puede ir observando, uno se puede evaluar y ver hasta dónde llega y luego ir reprogramándolo y calcular al 60%, que son mecánicos, no digitales, y están como no en el punto medio porque son también caritos, pero más baratos que los digitales sí son. Si tú me preguntas ahorita por WhatsApp, yo me comprometo a buscarte lo que la verdad no me lo sé de memoria. Jesús pregunta, ¿cuántas veces por semana se debe entrenar? ¿Cuántas repeticiones, series se deben hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál debe ser la intensidad? Perfecto, muy buena pregunta. Se debe hacer, ojalá, entre 3 y 5 entrenamientos por semana para mejorar, 2 para mantener, ¿sí? 1 a 2 para mantener, 3 a 5 para mejorar, sesiones por semana. Se deben realizar series, unas 3 a 8 series de unas 30 respiraciones. Acá las repeticiones van a ser respiraciones. Respiraciones entendidas como inhalar y exhalar. Eso es una respiración, ¿sí? Entonces se hacen unas 30 veces. Y la intensidad es aproximadamente, en los que tienen para cuantificar de manera exacta, entre un 60 y 70%, un 50 y 70% de la capacidad máxima de la inspiración y de la expiración. Entonces hay que mover como poner, si uno inspira más duro de lo que expira, por ejemplo, hay que graduarle ese porcentaje. Por eso el aerofita es tan bacano, porque como tiene dos válvulas separadas, uno puede graduar una intensidad y la otra, y por una entra y por la otra sale, y, no todo, y es más preciso. Y cuando es con estos dispositivos, que sea una percepción de esfuerzo entre 5 y 7, máximo 7, máximo, y eso que ya estaba haciendo bien alta la resistencia. Moisés, gracias ahí por el halago. Eh, Qué bacano ahí que le estemos trabajando también a estos otros aspectos de la musculatura respiratoria que siguen aportando en el rendimiento. Jessy nos pregunta, tengo asma, inflamación en las vías respiratorias. ¿Qué opina de utilizarlo para entrenamiento de los músculos respiratorios? Acá hay algo importante y es que mientras tú estés en una crisis o no en una crisis, pero no te estés sintiendo bien, no es lo ideal. O sea, mientras no estemos 100% no es lo ideal, ¿sí? En el caso de Yesid, aunque suene chistoso, tú puedes hacer el entrenamiento con salbutamol. Me imagino que utilizas salbutamol pues para las crisis o algún otro broncodilatador. Tú puedes inhalarte y luego hacer el entrenamiento. Y uno dice, ay, pero es que es trampa. No, no es trampa, porque lo que yo estoy entrenando no es mis bronquios. Yo lo que estoy entrenando es mi musculatura respiratoria. Entonces, si, por ejemplo, tu asma es inducida por el ejercicio, hacer esto puede generarte una irritación durante el entrenamiento de los músculos respiratorios, lo puedes acompañar con un poquito de salbutamol como para que te permita hacer bien el entrenamiento y no debes descuidar el entrenamiento de los músculos expiratorios. Hay que hacer ambos, inspiratorios e expiratorios. Bueno, muchachos, bueno, creo que me falta una pregunta, perdón. Andrés dice, como vivo en Canadá, donde la altitud no es un factor relevante en mi entrenamiento diario, me gustaría poder simular condiciones de altura.
Esto es especialmente importante porque me interesa participar en eventos en lugares como Colombia. Oigan, esta pregunta está muy buena. Donde la altitud tiene un impacto significativo en el rendimiento. Por eso, entrenar y adaptarme con anticipación a las condiciones se vuelve indispensable. Quisiera saber si estos dispositivos pueden ayudar o cuál sería la mejor opción para mi caso. Solamente entreno ciclismo de ruta. Esto sí te va a ayudar, pero esto no te va a cambiar gigante ni va significativamente la percepción. ¿Qué sí lo va a hacer? El entrenamiento de calor. Tiene toda la evidencia científica del mundo, es reciente, pero ya súper demostrado que genera las mismas adaptaciones que el entrenamiento en altura. Entonces, para ti es una herramienta brutal hacer entrenamiento en calor. Son entrenamientos de muy baja intensidad, donde vas a querer aumentar la temperatura de tu cuerpo 1,5 grados, 2 grados, con ropa, con tapándote, apagando el ventilador, hidratándote muy bien. No se trata de deshidratarse, hidratándote muy bien, aumentando la temperatura de tu cuerpo y eso va a aumentar cuando lo hagas por más de 4 semanas, 2 a 3 veces por semana, 45 minutos a 1 hora. Va a generarte que un aumento del volumen plasmático, vas a tener más sangre, misma adaptación del entrenamiento en altura y vas a tener más, ay, se me acaba de olvidar, eh, más, hombre, se me acaba de olvidar, más hemoglobina. No es la palabra que estoy buscando. Hemoglobina sí es masa total de hemoglobina. Vas a aumentar tu masa total de hemoglobina por ese mismo adaptaciones. Está demostrado, incluso te recomiendo, pues no es la fuente científica, pero me parece que lo explican muy bien. Hay un video de GCN, que yo sé que a muchos les gusta GCN, donde hablan del entrenamiento en calor. Véanse, pongan entrenamiento en calor GCN y ahí hacen el experimento a manera de ellos y muestran algunos artículos que yo ya revisé ese video y los artículos son reales, entonces se pueden ver ese video con total tranquilidad y de verdad les funciona muy bien para hacer esas adaptaciones similares a la altitud. Muchachos, muchas gracias a todos. Alexis, finalicemos ahí por favor la grabación. Les pongo en el chat nuevamente pues el código por si alguno no lo alcanzó a coger. Y gracias a todos por participar. Qué bacano que se conectaron. Muy buena participación. Casi 100 personas todo el tiempo. Ahí nos vamos viendo.